Nos detenemos en la calle Caminito, de apenas 100 metros de longitud. Es una calle tan pequeña como particular. Al principio era simplemente un ramal del ferrocarril lleno de tierra, yuyales y piedras. Ese fue el famoso Caminito por el que transitaba a diario Juan de Dios Filiberto, quien luego compusiera la música del famoso tango del mismo nombre. La iniciativa de ponerle Caminito a la calle surgió de su amigo Benito Quinquela Martín. Hoy es una calle turística visitada por extranjeros y argentinos de todo el país, orgullosos de este lugar tan pintoresco. Estamos además en la Vuelta de Rocha. Se puede observar el busto del almirante Brown junto a un cañón, un mástil, un ancla y una placa conmemorativa. La llegada del ferrocarril al barrio en 1865 produjo un nuevo cambio en la fisonomía urbana. Más tarde el tranvía, primero tirado a caballo y luego eléctrico, unieron a este núcleo urbano con la ciudad. La mayoría de las construcciones del barrio eran realizadas por albañiles italianos. Responden a las características de las llamadas casas chorizo. Sin embargo, no todos los recién llegados podían acceder a una vivienda propia. Esto dio origen a los denominados conventillos o grandes casas de inquilinato, realizadas en zinc o madera y en cuyos cuartos vivían familias completas. Las condiciones sanitarias eran precarias, lo que de tanto en tanto motivaba huelgas de inquilinos, solicitando rebajas en los alquileres y mejoras en las construcciones por parte de los propietarios. Los conventillos, en sus orígenes, fueron de madera y chapa, con balcones de hierro. Se los pintaba con el sobrante de las pinturas usadas por los barcos en el puerto. Esa es la razón del colorido de sus fachadas, aunque hoy se lo continúe pintando así solo para mantener la tradición. Estos conventillos poseen una serie de cuartos de superficie mínima, donde habitaba una familia completa, compartiendo entre todos los habitantes un área de cocina, otra de sanitarios y un gran patio central. En ellos vivían hacinados en condiciones de insalubridad permanente. De características muy particulares, los habitantes de La Boca fueron siempre divertidos, ruidosos y melancólicos. Hablaban el dialecto Xeneize, el de los genoveses, como si estuvieran en su tierra. Editaron diarios, fundaron centros deportivos y culturales. Sus costumbres comenzaron a incidir sobre las de la nueva tierra: la comida, los giros idiomáticos, la habilidad manual, sus pasatiempos. Fueron los obreros de nuestra riqueza y de nuestro progreso, pero muy atrás ha quedado el barrio inmigrante y la jerga que se escuchaba en la Vuelta de Rocha. Estamos ingresando ahora al barrio de Barracas, que fue zona de quintas, cabalgatas y reuniones de lo más distinguido de la sociedad porteña. En el siglo XX devino una zona de fábricas, habitada por obreros que alrededor de las barracas del puerto o de los mataderos se esforzaron por cumplir con el sueño de la casa propia. El sur, a lo largo del siglo, fue alojando actividades que lo convirtieron en un lugar poco atractivo: corrales, hospitales, galpones, talleres que configuraron un nuevo paisaje urbano. El nombre de Barracas, entonces, lo toma de los depósitos de mercaderías y frutos del país
que llegaban o salían a través del puerto. Así fue como el barrio se convirtió en bastión de familias trabajadoras. Este desarrollo originó la radicación de gran cantidad de población, en su mayoría inmigrante, que levantaron sus casas en los terrenos loteados de las antiguas quintas señoriales, que perdieron su esplendor y cuyas familias se mudaron hacia el nuevo norte residencial de la ciudad. La avenida Regimiento de Patricios, en la que nos encontramos, es uno de los centros comerciales del barrio. En su extensión hay muchas de esas enormes fábricas, hoy recicladas como viviendas u oficinas. Nos acercamos ahora a otro de los emblemas barriales, el Café El Estaño, testigo desde fines del siglo XIX del crecimiento y desarrollo de la zona. Volvemos al Parque Lezama. Algunos historiadores afirman que en las inmediaciones tuvo lugar el primer asentamiento de nuestra ciudad. A fines del siglo XVIII, la Real Compañía de Filipinas instaló en el parque el depósito de negros esclavos. Las tierras fueron pasando de mano en mano hasta que a fines del siglo XIX, don Gregorio de Lezama comenzó a extender aún más la propiedad y embelleció el jardín de su residencia, que fue el punto de reunión de la alta sociedad porteña. A la muerte de don Lezama, su esposa decide donar las tierras a la comuna con la condición de que se convirtieran en un parque público que llevara el nombre de su marido. La antigua mansión hoy es sede del Museo Histórico Nacional. Sus líneas responden a la arquitectura italiana. En 1897 se instaló en la que fuera casa de Gregorio de Lezama desde la donación por parte de su viuda. El patrimonio resalta las tradiciones de la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia, y demás periodos trascendentales de la historia nacional del siglo XIX. En la esquina se encuentra el monumento a Pedro de Mendoza, responsable del primer asentamiento de la ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurado el 23 de junio de 1937 y realizado por el escultor Juan Carlos Oliva Navarro. La estatua es de bronce y contrasta con un muro revestido de mármol con bajorrelieves representando una figura indígena. Pedro de Mendoza aparece clavando la espada en el suelo como símbolo de la toma de posesión de las tierras. Hacia la izquierda se observarán las cúpulas bizantinas de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Buenos Aires, inaugurado en el año 1904. El proyecto original fue realizado por el arquitecto del Santo Sínodo de Rusia, Mijail Preobrazhensky, y adaptado por el arquitecto Alejandro Christoffersen. El templo está construido en el estilo moscovita del siglo XVII, destacándose en la parte superior el conjunto de las 5 cúpulas acebolladas color turquesa, recubierto de chapas de zinc. Sobre cada una de estas cúpulas se eleva una cruz que mira hacia el oriente. La fachada presenta un gran frontón, 3 ventanas con vitró representando distintas escenas bíblicas y en el frontispicio, en mosaico veneciano, la representación de la Santísima Trinidad realizado en San Petersburgo. Nos dirigimos ahora hacia Puerto Madero, lo que hoy conocemos como tal, con sus restaurantes y cines, con sus oficinas y cafés, antiguamente era el puerto de Buenos Aires. Entre 1861 y 1882, Eduardo Madero y Luis Huergo presentaron varios proyectos para hacer el puerto, que hasta ese momento la ciudad no tenía. Trabajaron separados y ganó el proyecto de Eduardo Madero, pero él no llegó a ver concluida la obra, ya que murió antes de la inauguración del puerto en 1889. A fines del siglo XIX, Argentina inició un vertiginoso proceso de crecimiento, acompañado por un notable aumento de las exportaciones. Ello puso en evidencia la necesidad de contar con un puerto moderno, apto para la operatoria de buques de ultramar. Luego de largos análisis, se decidió aprobar el proyecto presentado por el ingeniero Eduardo Madero,
que inició la construcción en 1887 y finalizó años después. Con el tiempo y el aumento de porte de los buques de transporte, mostró las deficiencias operativas. Así es como en 1909 se crea el Puerto Nuevo, inaugurado en 1925. En 1989 se crea la Corporación del antiguo Puerto Madero con el objetivo de urbanizar las 170 hectáreas que ocupaba. La corporación está formada por el Gobierno de la Nación Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 1996, Puerto Madero es habilitado como barrio, desprendiéndose de la jurisdicción portuaria. Su vigilancia actualmente está a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Una de las características de la nueva urbanización es que todas sus calles llevan nombres de mujeres argentinas de todos los tiempos, destacadas en diversas disciplinas. Hacia la izquierda se encuentra una importante tanguería de la ciudad llamada Madero Tango, donde se puede disfrutar de una cena y un muy buen espectáculo de música ciudadana. Al ingresar al área, se destacan hacia la izquierda las siluetas de los últimos emprendimientos urbanísticos, las torres de altura, con una vista increíble al Río de la Plata. Hacia la derecha se observa la entrada al casino flotante de la ciudad de Buenos Aires, que funciona en dos antiguas embarcaciones al estilo de las del que antiguamente surcaron el río Mississippi en Estados Unidos. En la esquina, hacia la derecha, se encuentra el Museo de Calcos y Escultura Comparada, con la base de una importante colección de calcos llegados al país entre 1923 y 1930, tales como el David o la Piedad. También hacia la derecha se encuentra una de las esculturas más bellas de la ciudad, la Fuente de las Nereidas. Es un grupo escultórico realizado en mármol de Carrara, de plena belleza y movimiento, cuya base es una enorme valva en donde 3 tritones, con briosos caballos marinos, cantan la buena nueva del advenimiento de la diosa del amor. En el centro, 2 Nereidas sostienen una valva más pequeña de donde nace Venus. Fue realizada a principios del 1900 por la escultora Dolores Mora de la Vega, más conocida por el nombre artístico de Lola Mora, que falleciera en 1936 en la miseria y el olvido. Junto a la escultura está la entrada a la Reserva Ecológica Costanera Sur, desarrollada en terrenos ganados al Río de la Plata. La marea trajo semillas y animales que dio por resultado la formación de un ecosistema en el que se distinguen varios ambientes naturales como lagunas y bosques de alisos. Cuenta con senderos y caminos internos que permiten realizar caminatas, andar en bicicleta u observar aves. Está abierta de martes a domingos, de 8 a 19 y el ingreso es gratuito. El monumento que tenemos hacia la izquierda es un homenaje a la Prefectura Naval Argentina.
Y hacia la derecha se encuentra la escultura homenaje a Luis Viale, un valiente caballero que en el naufragio del vapor América, el 24 de diciembre de 1871, se ahogó al ceder sus salvavidas a una mujer embarazada. Hacia la izquierda se levanta el edificio del Centro de Museos de Buenos Aires, ex cervecería Múnich, del arquitecto Andrés Calnay. El estilo empleado en la construcción de la antigua cervecería puede encuadrarse dentro del llamado pintoresquismo. Las principales características de esta corriente son las balaustradas, las pérgolas y los frisos. A la izquierda podemos distinguir el mástil de los italianos. Es un monumento conmemorativo de la visita a la Argentina del príncipe heredero del trono de Italia, Humberto de Saboya. El entonces heredero real llegó a Buenos Aires el 6 de agosto de 1924. La colectividad italiana sintió el deseo de fijar dicho acontecimiento en el recuerdo. La propuesta fue hecha por el arquitecto Gaetano Moretti. El mástil fue donado por la colectividad italiana como una muestra de fraternidad con el pueblo argentino. Al alejarnos de este sector del puerto, vemos la imponente silueta del edificio corporativo encargado por la empresa Repsol YPF al estudio del arquitecto argentino César Pelli. Es un volumen complejo que cambia de aspecto según desde donde se lo mire, ya que la torre plantea un prisma cuadrado girado a 45 grados que se encastra dentro de uno triangular que lo sobra en los vértices. Posee un jardín de invierno en el piso 26. El edificio presenta dos caras bien diferenciadas. La que mira al este se mimetiza con el río, ya que está hecha con paneles de aluminio claro y paños de cristal que enfatizan suavemente las líneas verticales. En cambio, la fachada oeste muestra una trama gruesa de carpinterías de acero inoxidable sobre una superficie de vidrio, con un virtual predominio del lleno sobre el vacío. Ocupa 75.000 metros cuadrados y tiene 36 pisos con 33 oficinas, 3 subsuelos y 48 cocheras. A continuación, a la izquierda, se yergue el Hotel Hilton, construido por la familia González y encargado al arquitecto Mario Roberto Álvarez. Otro de los hoteles vanguardistas del área es el Hotel Faena, construido por el renombrado arquitecto francés Philippe Starck, y el Sofitel Madero. Puerto Madero cuenta con 3 áreas verdes: el Parque Micaela Bastidas de 7 hectáreas, el Parque Mujeres Argentinas de 5 hectáreas y el Parque Eva Perón con 3 patios: el Patio de los Rosales, el Patio de los Frutales y el Patio de Juegos Infantiles. Hacia la izquierda, ahora, tenemos el Puente de la Mujer, obra del español Santiago Calatrava. Se inspiró en el tango para crear el puente peatonal que une el este y el oeste del dique 3. El mástil representa al hombre, que sostiene por medio de cuerdas a la mujer, representada en la curvatura central del puente.
La estructura de acero, de 39 metros de altura, está conformada por chapas y perfiles metálicos. Hay un tramo giratorio que permite el paso de los barcos y 2 tramos fijos de acceso a la zona central. Es la primera creación de Calatrava en América Latina. Detrás del mismo se encuentra la fragata Sarmiento, que fue construida en Inglaterra a fines del siglo XIX para ser buque escuela, en viajes de instrucción para los oficiales de la Armada Argentina. Toda la seguridad del área de Puerto Madero es monitoreada con tecnología de última generación desde el Centro Seguridad Integral que vemos hacia la izquierda. A lo largo de la avenida Alicia Moró de Justo se agrupan excelentes restaurantes que constituyen acertadas propuestas gastronómicas de diversa índole, poniendo de relieve lo mejor de la cocina nacional e internacional. Hacia la izquierda se distingue el Estadio Luna Park, levantado a principios de siglo para ofrecer espectáculos boxísticos, aunque actualmente se presentan distintos tipos de shows y recitales de destacadas figuras artísticas tanto nacionales como internacionales. Hacia la derecha vemos otro edificio racionalista, la Torre Telecom, realizada por uno de los más prestigiosos estudios de arquitectura del mundo, con Pedersen and Fox. También el Museo Fortabat, que reúne gran parte de la colección privada de arte de la empresaria argentina Amalia Fortabat. Fue diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoli, radicado en New York. Hacia la derecha, vemos las oficinas de la compañía de navegación Buquebus, que realiza viajes hacia las ciudades uruguayas de Colonia, Montevideo y Punta del Este, cruzando el Río de la Plata. Saliendo del área de Puerto Madero, hacia la derecha, se levanta el complejo Catalinas Norte. Se trata de un grupo de edificios rascacielos que albergan las sedes de varias empresas multinacionales y nacionales. Recibe este nombre por encontrarse ubicado en las adyacencias del convento de la Orden de las Monjas Catalinas. A la derecha, y detrás de nosotros, se encuentra el primer hotel de la cadena Sheraton, inaugurado en la década del 70, en el lugar donde se levantaba un antiguo parque de diversiones conocido como Parque Japonés. Posee salones para congresos y convenciones y anexo una torre de lujo, el Park Tower. A la derecha se ve la torre monumental que se encuentra en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, nombre que le fue impuesto a la antigua Plaza Britannia luego de la Guerra del Atlántico Sur en 1982. Se la realizó con materiales traídos de Inglaterra, pero su construcción se demoró como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y fue inaugurada recién en 1916. Su arquitectura es renacentista puro, según la tendencia de fines del siglo XVI en Gran Bretaña.
La orientación de la torre coincide con la orientación de los puntos cardinales. El proyecto original fue realizado por el ingeniero Ambrose Pointer. Enfrentado a la torre monumental, unido por la avenida Alem, se encuentra el monumento a los caídos en Malvinas, emplazado en la Plaza San Martín. Este monumento recordatorio fue inaugurado en 1990. Rinde homenaje a los soldados argentinos muertos en la guerra por las Islas Malvinas, librada entre abril y junio de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido. Sobre bloques de granito se colocaron 25 placas de mármol negro, en las que pueden leerse los nombres de los muertos en combate. A su vez, en la parte superior izquierda se encuentra una lámpara votiva que nos recuerda a estos jóvenes que dieron su vida por la patria. Frente a él, forman alternadamente para su custodia efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con sus uniformes históricos. La Plaza San Martín es el espacio verde más importante del barrio conocido como Retiro. Parte de este terreno fue cedido en 1692 por el gobernador Robles al vecino Miguel de Riglos. Hacia el final de su gobierno, Robles edificó una gran casa en el terreno de su amigo Riglos. Bautizó a la casa con el nombre de El Retiro. Habitó en ella hasta que se fue a España en 1704. La casa fue alquilada luego a la Compañía de Guinea, encargada de traficar esclavos negros en este territorio, y utilizada para alojar a los esclavos mientras se recuperaban del terrible viaje desde su África natal. Más tarde, se edificó aquí la Plaza de Toros, de forma poligonal y con capacidad para 10.000 espectadores. En 1812 llegó a Buenos Aires el general San Martín, comandante del escuadrón de granaderos. Organizó en el lugar un cuerpo modelo. Sus miembros principales fueron buscados entre lo más representativo de la sociedad. Desde aquí partió el que luego sería el Ejército de los Andes, que cruzara la cordillera para liberar a la Argentina, Chile y Perú. La plaza fue diseñada por el arquitecto paisajista francés Carlos Thais. Todo el conjunto arquitectónico que tenemos hacia la derecha corresponde a la estación Retiro, terminal de varias líneas de ferrocarriles. Fue declarada Monumento Histórico Nacional. Es representativa de la arquitectura industrial británica, propia de comienzos del siglo XX. Fue realizada por el arquitecto Eustace Conder en el año 1915. Los ramales ferroviarios conectan la capital con el conurbano bonaerense. Actualmente el servicio se encuentra privatizado. Tomamos ahora la Avenida del Libertador y recorremos el barrio de Retiro, cuyo nombre hace referencia a la época en que aquí se realizaban retiros espirituales. Pero hoy se ha convertido en uno de los barrios más lujosos y coquetos de la ciudad. La avenida se extiende a lo largo de una recoba que vemos sobre la izquierda, interrumpida por el extremo norte de la avenida 9 de Julio, que nos permite divisar al cruzarla y hacia la izquierda el imponente edificio del Hotel Four Seasons. Ya en Recoleta encontramos a la izquierda el Shopping Patio Bullrich. Este es el más exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, ya que ofrece las mejores marcas nacionales e internacionales. Hacia la derecha se encuentra el Parque Carlos Thais, en homenaje al renombrado arquitecto paisajista de origen francés, que arribó a nuestro país a fines del siglo XIX. Ocupó el cargo de director de parques y paseos, parquizando con su inconfundible sello las áreas verdes más sobresalientes de la ciudad. Encontramos a la derecha la escultura de un torso masculino desnudo, obra del escultor colombiano Fernando Botero. Sobre la izquierda se observa el Palais de Glace, Salas Nacionales de Cultura. Construido en 1911, antiguamente era una pista de patinaje, de allí su nombre de Palacio de Hielo.
Posteriormente, tuvo un lugar destacado en la historia del tango, ya que en este lugar lo bailó por primera vez la aristocracia porteña a principios del siglo XX. A la derecha podemos ver la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública más importante del país. A la derecha nos encontramos con una monumental flor realizada en aluminio y acero, la Florali Generica, obra del arquitecto Eduardo Catalano. Gracias a su sistema eléctrico, sus 6 pétalos se abren durante el día y se cierran por la noche. Su peso total es de 18 toneladas y está rodeada por una fuente de agua de 44 metros de diámetro y la altura alcanza los 20 metros. En la esquina, a la izquierda, se encuentra la estatua que recuerda a Raoul Wallenberg, el diplomático sueco que salvó de los nazis alrededor de 100.000 judíos húngaros y desapareció apresado por los soviéticos en 1945. Hacia la derecha se encuentran las modernas instalaciones del Canal 7 de televisión que pertenece al Gobierno Nacional. También, sobre la derecha y en lo alto de la pared, se distingue un mural del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, que inmortaliza al famoso cantante de tangos Carlos Gardel. Estamos ahora entrando en el sector conocido como Palermo Chico, llamado también Barrio Parque, que nació en 1912 por iniciativa del arquitecto paisajista Carlos Thays. El diseño de este sector del barrio se caracteriza por interrumpir el damero cuadrangular del resto de la ciudad. Sus calles presentan una forma circular a la manera de un pequeño laberinto. En la zona se construyeron suntuosos palacios enmarcados por frondosos jardines, respondiendo a las características de la arquitectura francés. Con el correr del tiempo, como las familias adineradas ya no podían mantener estos palacios, fueron adquiridas por gobiernos extranjeros como residencia de sus embajadores. A la izquierda pueden observar la Plaza Granbourg, donde funciona el Instituto Nacional Sanmartiniano. Se trata de una réplica 1/3 más grande de la casa que habitara en Granbourg el general San Martín durante su exilio en Francia. Hacia la izquierda se encuentra el monumento al abuelo inmortal, que representa al libertador anciano con sus nietas, y es obra del escultor argentino Ángel Ibarra García. El arquitecto Alejandro Bustillo diseñó y construyó en 1930 el edificio que vemos a la derecha como residencia de la familia Torkins, que vivió en ella solamente 2 años para luego venderla al gobierno belga. En la esquina y a la derecha se encuentra la residencia del embajador de Portugal, construida en 1921. Continuando por la calle Ocampo, encontramos la residencia del embajador de Grecia. Fue construida como residencia particular en 1950. Presenta un estilo clásico francés. En la esquina, a la derecha, podemos observar la residencia del embajador de Turquía. Sobre la avenida Figueroa Alcorta se encuentra la residencia del embajador de Uruguay. El edificio de estilo moderno fue construido en 1932 para la familia Méndez González por el arquitecto Jorge Calnay. Siguiendo por la avenida Figueroa Alcorta, podemos observar a la derecha el Palacio Alcorta, que fue erigido en 1927 por el arquitecto italiano Palanti. En sus comienzos lo ocupó la empresa americana Chrysler. Luego funcionó allí el Comando de Arsenales del Ejército Argentino.
Finalmente se recicló, convirtiéndose en un complejo con loft de viviendas, un restaurante denominado Museo Renault y multiespacios para efectuar reuniones y eventos empresariales. Al cruzar la calle San Martín de Tours, vemos el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva. Atesora más de 200 piezas de la colección privada del empresario argentino Eduardo Constantini, considerada como una de las más importantes del mundo. En la colección se hallan trabajos realizados por talentos del arte nacional y latinoamericano. Allí se realizan cursos, conferencias y talleres de artes visuales, cine, literatura y música. Al lado del Malva se encuentra la Plaza República de Perú. Allí está emplazado el monumento al Inca Garcilaso de la Vega. Ya entrando en el Parque 3 de Febrero, el pulmón verde principal de Buenos Aires, se podrá ver el Jardín Japonés. Fue creado en 1977 y donado a la ciudad por la colectividad japonesa como muestra de agradecimiento ante la cordial acogida recibida. Se realizó bajo la dirección del paisajista Yasuo Inomata. La Fundación Cultural Argentino-Japonesa, entidad sin fines de lucro, actualmente administra el Jardín Japonés, siendo su principal objetivo la difusión de la cultura japonesa. A la izquierda se levanta una columna de gran altura que recibe el nombre de Apadana de Persépolis. Fue otro de los obsequios que recibió la Argentina en conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo en 1910. Continuando el recorrido por Avenida Figueroa Alcorta, nos enfrentamos con el monumento ecuestre que rinde homenaje a Justo José de Urquiza, quien fuera el primer presidente de la Confederación Argentina luego de ser aprobada la Constitución Nacional en 1853. Frente a este monumento se encuentra el planetario de la ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, construido por el arquitecto Enrique Jan en 1966. Su figura se asemeja a la del planeta Saturno. En él se desarrollan funciones, conferencias y exposiciones vinculadas a la investigación del espacio. Merece recorrerse el Rosedal, inaugurado originalmente en 1914 y recientemente remodelado. Dentro del mismo se destaca el Jardín de los Poetas, adornado con bustos de los más destacados poetas del mundo entero, y un patio andaluz,